Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Momento de presentar a la selección mexicana que nos va a representar en el torneo Red Bull en Neymar's Juniors 5. Y se van a ir presentando así como es el himno nacional en las naciones. Por favor, ¿cuál es tu oficio, tu nombre? ¿Tienes novia, no tienes novia? ¿Qué show contigo? Mi nombre es Esteban Benítez, estudio educación física. En el equipo me desempeño como medio y obviamente tengo novia. Eso, Ay, acá. Soy Daniel Vega, estudio en Anáhuac y pues ahorita en este equipo estoy en la defensa. Y no dijo si tenía, ¿no? Bueno, ya no le seguimos. No tengo novia. Bueno, señor. La dejó ahí abierta. Yo soy Miguel Gómez, estudio en la UNAM. Pues igual aquí juego de defensa en el equipo y sí tengo novia. ¿Sí tienes novia? Bueno, ¿por acá? Yo soy José Luis, estudio administración y juego de medio y también tengo novia. Bien. Soy Andrés, estudio en Anáhuac, ingeniería ambiental y soy delantero y no tengo novia. ¿Estás triste por eso? No. Soy Milton Lemus, soy entrenador de fútbol base. Con el equipo me desempeño como delantero y también soy soltero disponible. Soltero, a ver, lo dejó bien. Bueno, y a ver, ¿quién nos puede explicar y cómo se reunieron ustedes? ¿Cómo conformaron este equipo que nos va a representar allá en Brasil? Pues nos conocimos en un torneo de Adidas, que básicamente estamos ahí, somos como una selección. Y de ahí surgió como la idea de estar como metiendo este equipo a varios. Y es la primera vez que nos juntamos en un equipo, y pues bueno, los resultados fueron buenos, lo ganamos y pues la verdad sí queremos estar entrenando y enfocados pues a hacer un buen papel ahí en Brasil. Y ahora, ¿cuántas selecciones van a ser las que ustedes van a enfrentar? ¿Cómo es el formato del torneo? Bueno, es un torneo muy original, van 49 selecciones, entonces va a estar muy complicado. Nosotros ya le ganamos al campeón mundial, que son los mexicanos, el Deportivo Mago. Entonces estamos muy confiados que podemos ganarle a todas y ganar el premio de conocer a Neymar y pues, ser campeones. Sí, porque además, bueno, se sabe que precisamente es conocer a Neymar. ¿Alguno de ustedes se quedó cerquita de poder llegar al profesionalismo? ¿O ninguno de ustedes ni al caso? Pues varios jugaron, ¿no? Por lo que Sí, yo tengo ¿en fuerzas básicas alguno de ustedes jugó? Yo creo que el que más se acercó fue acá. Yo estuve en Fuerzas Básicas de Pumas y luego me fui a Cruz Azul, estuve en la Sub-17. Por eso no tienes novia, ¿eh? Cruz Azul. Sí. Y ya hasta las Sub-20 estuve un ratito nada más. Y ahora, ¿qué tan difícil es este torneo? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen, por ejemplo, para encarar estos próximos partidos? Pues es un formato pues complicado porque son 5, te meten gol y pues se sale uno de tu equipo, ¿no? Entonces ahí tienes que saber manejar el juego, cuántos se quedan, cómo defendemos, cómo nos acomodamos, porque también pensamos nosotros mucho que te meten un gol y tienes una clara desventaja. ¿Y qué tan aguerrido, qué tanta es la maña a veces? Porque luego, al ser un espacio también más corto, bueno, se presta, ¿no? ¿Qué jugadas de fantasía o meter el cuerpo? Sí, yo creo que en estos partidos una jugada individual es lo que te puede dar mucho en un partido. Y literal, casi el que mete el primer gol es el que gana, porque es muy difícil jugar contra uno menos, ¿no? O bueno, contra uno más. Entonces, pues sí, casi el que mete gol, pues gana. No es que te quiera agarrar por atrás, no, para nada, pero es que esta es precisamente la playera, sí, no importa. Mira, que así como huele de aquí a la playera, no hay mucha diferencia, parece que los dos acabamos de jugar fútbol. Pues qué bueno. Ahora, el premio, ¿qué es lo que ustedes se llevarían en dado caso de ser campeones? Bueno, pues el que quede campeón allá, como fue México el año pasado, tiene una experiencia con Neymar. En este caso fue en París, con el Paris Saint-Germain. Entonces, pues es una experiencia muy padre porque convives con él, entras a los juegos. No, y te vas de antro con Neymar. Sí, también. Seguro que ahí sí la agarras la fiesta y ahí se agarras hasta novia y todo. No, sí. Eso seguro. Es mejor estar soltero ahorita. Sí, es que esa es la estrategia, de hecho, para ir a conocer a Neymar. Bueno, chicos, pues de verdad, muchas gracias. ¿Hay algo que ustedes quieran aportar al final en esta entrevista, por favor? Que casi no hablaste, ¿eh? No, más bien no hablaste, por favor. No, pues nada, que vamos a Brasil en busca del bicampeonato de México y refrendar el nombre allá, porque es lo que hicieron nuestros compañeros pasados. Y se habla como si fuera un futbolista, además se da el perfil. ¿Y acá? Pues sí, queremos poner como en alto México y pues daremos nuestro mejor esfuerzo y a prepararnos de aquí a julio, creo. Mi estimado.
Pues nada, pues todas las fuerzas y pues queremos traer la Copa de nuevo a México, demostrar que el fútbol mexicano tiene con qué y pues echarle todas las ganas y divertirnos sobre todo. Sí, sobre todo que se diviertan y por acá. Y aprovechar la experiencia, ir por el título y mentalizarnos. Estamos mentalizados desde ahorita para traer el campeonato acá. Eso me gusta y... Justo lo que queremos es quedar igual o mejor que nuestros compañeros y a ver si regresamos con el trofeo y pues, una novia tal vez. Sí, ya que salga, ya que salga. Nada, decirles que nos apoyen, que confíen en nosotros, que vamos a dejar el alma en cada partido y desde ahorita vamos a prepararnos a conciencia para traer el título. ¡Venga México! ¡Venga, aplausos! Muchas gracias por estar acá. Bueno, nosotros continuamos, nos vemos en el segundo tiempo deportivo. Adelante.